Muy buenas tardes. Nuestra jornada de tertulia sobre filosofía de la ciencia del grupo Filociencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia, al cual pueden, o en el cual se pueden vincular aquellas personas que estén interesadas en estos temas y lo pueden hacer mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de los documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y fundir este campo de conocimiento o de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Tenemos nuestros encuentros todos los jueves en el horario de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Alguno que quiera tener mayor información puede escribir al ochoar@bosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. Y ustedes también pueden acceder a estos videos digitando el link de www.youtube.com/tertulias filociencia/videos y a través de este link pueden acceder a todos los videos en los cuales podrán dar seguimiento a los comentarios, a las conversaciones que hemos tenido durante este tiempo que llevamos realizando esta tertulia. Específicamente para la tarde de hoy, vamos entonces a abordar un artículo titulado Historia y Filosofía de la Ciencia en Latinoamérica, el cual es un documento generado por Fernando González Alonso y Javier González Argote. El primero es de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la Facultad de Educación, y el segundo autor, el doctor Javier González Argote, de la Universidad Maimónides, Facultad de Ciencias de la Salud, en la carrera de licenciatura en enfermería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Es un artículo que se publicó precisamente en la revista Salud, Ciencia y Tecnología en el año 2021 y con base pues en lo que se plantea aquí por los autores, queremos hacer pues nuestro diálogo de hoy. Este documento plantea que en los países de Latinoamérica se presenta una historia común en la que comparten lenguas, raíces y tradiciones que han marcado la singular vía de progreso de esta región. Así que plantea como objetivo caracterizar los patrones de comunicación e impacto de la producción científica latinoamericana en la categoría Historia y Filosofía de la Ciencia, a través de un método que implementaron de estudio bibliométrico, donde se analizaron los documentos pertenecientes a la categoría History and Philosophy of Science en el periodo comprendido entre 1996 y 2016, utilizando como herramientas el CIBAIL y el portal del CIMAGO Country and Journal Rank. Pues de cada uno de estos aspectos que se sintetizan aquí en el resumen, pues más adelante vamos a hacer un desarrollo más específico, así que paso a las palabras clave como historia y filosofía de la ciencia, Latinoamérica, bibliometría, CIMAGO, Journal Rank y Scopus. Entonces, esto como para un abrebocas a la temática, de la cual pues le doy paso a mi colega Luis Francisco para que pueda hacer un desarrollo más específico. Gracias, Astrid. Un saludo para todas las personas que están observando este video. Podemos decir que lo que tratamos en el día de hoy es un informe de investigación en el campo de la bibliometría y está referido a la producción científica en términos de historia y filosofía de la ciencia y ver ese comportamiento en ese campo
en el caso de América Latina. Vale decir que los autores señalan que los países de América Latina presentan una historia común en la que comparten, como decía Astrid, lenguas, raíces y tradiciones y que ha marcado su singular vía de mejora. Ellos tienen la hipótesis de que ha habido una mejora. En ese progreso es de reconocer que la ciencia ha desempeñado también un papel secundario. Entonces aquí vemos que existe una idea de progreso, un concepto de progreso, pero también señalan que la ciencia ha desempeñado un papel secundario. Los investigadores señalan que, según Kramer, la utilidad de los estudios sociales de la ciencia en América Latina contiene varias cuestiones o asuntos. Dentro de ellos se puede citar el alcance que tienen y qué conocimiento producen dichos estudios sobre historia y filosofía de la ciencia, las dinámicas de la ciencia y la tecnología en los países de la región, las estructuras y los cambios de las propias sociedades latinoamericanas como componentes de esos elementos eh, que son notables, digamos, en el desarrollo de este estudio. Para ello resulta necesario considerar las relaciones dentro de la región entendida como un contexto periférico, con los centros más dinámicos de la ciencia y la tecnología ubicados en Europa, Norteamérica, si acaso Australia y actualmente pues también en el campo asiático pues China y Japón. Estos planteamientos convergen hacia la necesidad de proponer una interpretación de los fenómenos del desarrollo y el subdesarrollo en términos que incluyan a la ciencia y la tecnología. Aquí se nota indudablemente que los autores tienen una visión clásica de lo que se conoce como teoría del desarrollo en términos de ciencia y tecnología vinculada con la producción económica. Esto como una de las principales variables explicativas acerca del comportamiento de la producción científica y tecnológica de los distintos continentes, en este caso particular de América Latina. Los autores señalan que en esta dirección se hace necesario un análisis de carácter bibliométrico sobre el tema en función de conocer las tendencias regionales en relación con las publicaciones sobre el mismo. De ahí que el objetivo de la publicación científica del artículo que los autores señalan es caracterizar los patrones de comunicación e impacto de la producción científica latinoamericana en la categoría Historia y Filosofía de la Ciencia. Y claro, se ve que es en ese sentido una elaboración basada en un enfoque muy clásico acerca de cómo se puede medir el grado de desarrollo de la producción científica y filosófica, así como en la categoría histórica de la ciencia. El método utilizado por los investigadores fue a través de un estudio bibliométrico en la base de datos Scopus, la cual fue creada en el año 2004 por una de las empresas editoriales gigantes del planeta, que es Elsevier, que es la mayor base de datos de citas y resúmenes en la literatura arbitrada y de fuentes de alta calidad en la web, al cubrir por lo menos hasta cierta época 18,000 títulos de publicaciones. Hoy, por supuesto, son muchas más, seriadas de más de 5,000 casas editoras. Hoy por hoy el Sevier recoge más de 5,000. 16,500 de ellas son revistas arbitradas. Presenta además una extensa cobertura de materiales de conferencias, páginas web en Internet y también patentes. La retrospectiva del procesamiento de los artículos y sus referencias necesarias para el análisis de la citación se remonta al año 1996, aunque existe una gran cantidad de artículos
fuentes sin sus referencias de fechas que son anteriores a ese año 1996. Para ello se utilizó una entrada que es el CIVAL y el portal del Simago Country and Journal Rank, que son herramientas que posee el CBA para poder hacer análisis investigativos bibliométricos sobre la producción científica, en este caso en el campo de historia y filosofía de la ciencia por continentes, para el caso específico, América Latina. Se analizaron los documentos pertenecientes a esta categoría que hemos venido citando, historia y filosofía de la ciencia. Allí aparece como History and Philosophy of Science en el periodo comprendido, como dijimos, de 1996 hasta el año 2016. Por supuesto, hoy los datos serán eh, ligeramente distintos, pero el estudio muestra unas tendencias y unos comportamientos que permiten entender la naturaleza de la publicación de artículos en términos de historia y filosofía de la ciencia para el continente latinoamericano. Bueno, se utilizó una metodología similar a los estudios que se había hecho anteriormente por parte de Saca y González con mm, otros colaboradores y que fue ajustada al contexto y el área temática en cuestión. Los principales indicadores bibliométricos que se utilizaron fueron el total de documentos, entendidos como la producción del periodo seleccionado en el tiempo que ya señalamos. Se consideran todos los tipos de documentos, incluidos los citables y los no citables, porque en ese sentido el CBA con sus herramientas consideran que hay algunos tipos de documentos que no son citables habida cuenta de, de que hay que tener unos accesos especiales o porque el nivel de calidad no es el suficiente. El número de los documentos citables se consideran exclusivamente para ello los artículos, las revisiones y las ponencias que se dan en congresos. También está las citas, se refiere al número de citas por los documentos publicados durante el año fuente, es decir, citas de los años, llamémoslo así, X más 1, X más 2, X más 3. Estamos hablando, por ejemplo, 1996, 1997, 1998, 1999, etcétera, a documentos que están publicados durante el año de referencia. Esto con el propósito de hacer unas comparaciones de índices de crecimiento. Cuando se refiere al periodo 1996-2016, se consideran todos los documentos publicados durante este periodo. También otro indicador son las citas por documento. Se refiere al promedio de citas por documento publicado durante el año fuente, es decir, las citas de los años X, llamémoslo así, X más 1, X más 2, X más 3, al igual que en el caso de las citas en general de documentos publicados. Y esto, cuando se refiere al periodo 1996-2016, al igual que la anterior, se consideran todos los documentos publicados durante este periodo. También otro indicador que se tiene que es bastante conocido es el llamado índice H. El índice H es el número de artículos de un país que han recibido al menos una determinada cantidad de citas. Cuantifica tanto la productividad científica del país como el impacto científico y también es aplicable a científicos, revistas y otros indicadores que estén vinculados con estos dos. El índice de especialización relativa, llamado RSI o índice de actividad relativa, es otro indicador y es una medida que indica si un país tiene una participación relativa mayor o menor en la publicación mundial en historia y filosofía de la ciencia, para este caso, que su participación global en la publicación total mundial. O sea que es una comparativa de la publicación del campo referido al continente
contrastado con la producción mundial. En este caso se calcula a partir del índice de especialización temática, conocido como el IET. Otro indicador es la colaboración internacional. Se refiere a la producción de la institución en colaboración con instituciones extranjeras. Los valores se calculan analizando la producción de una institución cuyas afiliaciones incluyen la afiliación de más de un país. Está otro indicador que es el indicador de excelencia. Y aquí, pues, la excelencia indica la cantidad de producción científica de una institución que está incluida en el 10% de los artículos más citados en sus respectivos campos científicos. Nótese que aquí se considera que es excelente por la cantidad de, de citaciones que pueda tener un artículo. Pero también hay que tener en cuenta que la cantidad de citaciones tiene que ver con la visibilidad que tenga la publicación en la cual esté el artículo. Aquí hay una serie de sesgos que también hay que considerar. Es una medida de la producción de alta calidad de las instituciones de investigación. Es un indicador que es cuestionable porque se coloca excelencia por el número de citaciones y nada asegura que porque sea más citado sea cualitativamente de mayor excelencia. Está un último indicador, sí, un último indicador que es el liderazgo científico. El liderazgo indica la cantidad de producción de una institución como principal contribuyente. Entiéndase, se refiere a la cantidad de artículos en los que el autor de correspondencia pertenece a la institución. Todos estos indicadores están referidos a unas formas muy típicas de las evaluaciones o valoraciones que son propias de la visión dentro de la economía del capitalismo. Eh, la excelencia del liderazgo, que podría ser un conjunto más genérico de indicador, indica la cantidad de documentos en excelencia en los que la institución es el principal contribuyente, que este es, llamémoslo así, un indicador sumatorio de otros indicadores. Bien, teniendo en cuenta estos aspectos de la metodología en la cual los dos investigadores realizaron su trabajo, podemos encontrar eh, lo siguiente. Y para ello, pues voy a compartir una página con el propósito de dar una mejor muestra. A ver, aquí tenemos. Bien, ya la tenemos ahí. Ya se ve más o menos, se ve bien. Sí, se ve bien. Página de los resultados. Bueno, entonces la producción científica en historia y filosofía de la ciencia en la región latinoamericana en el periodo estudiado, 1996-2016, fue de 5.844 documentos y el volumen total de las publicaciones en todas las áreas fue de 1.474.596, lo que representa un 0,39% de toda la producción mundial. En esta figura, pues, se ilustra las publicaciones por años de la región y del mundo. Entonces, aquí podemos ver esa producción científica por año. La, la, la línea azul es la producción latinoamericana y la línea roja es la mundial. Entonces se ve que ha habido un incremento en la producción latinoamericana, como se pueden dar cuenta, que se acerca a la producción mundial de artículos en el campo de la historia y filosofía de la ciencia que se igualan en el año 2016. Esto implica que ha habido un progreso en la cantidad de publicaciones.
eh, por lo menos en la producción. En, en ese sentido, entonces, podemos seguir viendo en esta tabla. La tabla ya se ve, Sí, Astrid. señor. Sí, señor. Perfecto. En la Acá. tabla, esta tabla, tenemos la distribución de la producción científica por países. No me voy a detener en mucho porque es muy extensa, pero podemos ver la situación de los distintos países de América Latina y vemos que, como siempre, hay una relación de la producción en el campo de historia y filosofía de la ciencia eh, en el periodo que la lidera Brasil, que es el país más grande con mayor población de la región, y eh, em, el CEBIE con Simago y sus herramientas obtuvo que hay un total de 1.576 de esos 1.745 documentos que son citables. En el caso de Argentina es notable. Aquí es notable teniendo en cuenta que la población de Argentina es mucho menor que la población brasileña. Tenemos 687, de los cuales 640 son citables. Y México, que tiene más población que Argentina y un poco menos que Brasil, tiene 579. Entonces, aquí, en términos de los indicadores de excelencia, se podría decir que tiene mayor éxito Argentina que México, por supuesto. Después viene Chile, un poco más atrás, con 333 citaciones de 363 publicaciones. Luego aparece Colombia en el quinto lugar con, con 228 publicaciones, de las cuales son citados 208. Y aquí es donde nos vamos dando cuenta, por ejemplo, con la tertulia que hicimos en su momento acerca de la historia de la filosofía de la ciencia en Colombia, el estado del, del campo en nuestro país, donde solamente hay una sola maestría en filosofía de la ciencia, con otros programas que de vez en cuando pueden producir algunos trabajos que se relacionan con filosofía de la ciencia, pero que no existe un programa específico de filosofía de la ciencia, y mucho menos en el caso de los doctorados. Después está Venezuela, después encontramos a Panamá, Perú, Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, eh, Guadalupe. Vale la pena señalar que Guadalupe es un país que tiene una muy pequeña población, pero tiene un notable para la cantidad de población que tiene, una notable cantidad de publicaciones, y todos sus artículos que han sido en el periodo 1996-2016 eh, han sido publicados, todos han recibido citaciones. Después encontramos a Bolivia, Trinidad y Tobago, Jamaica, Nicaragua, Haití, Barbados, Guatemala, El Salvador, Bermuda, Guyana Francesa, República Dominicana, Granada, Belice, Paraguay. Tenemos Paraguay, siendo un país más o menos grande, tiene muy pocas publicaciones en el campo. Honduras, Surinam, Martinica, Bahamas, Antigua y Barbuda, Montserrat. Y ese es el estado de las publicaciones que podemos encontrar en el campo de historia y filosofía de la ciencia. Nos damos cuenta que al comparar toda esta sumatoria, recuerden, se dijo que corresponde al 0.39 de la publicación mundial. O sea, en ese sentido, es supremamente pequeña la producción de América Latina. Podemos ver en los indicadores generales de citación y colaboración que hay 2.596 documentos. Hay un total de 163.794 citas, promediando las citas de los artículos producidos de los 2.596 por la cantidad de citas. Se va a encontrar que hay 28.3 citas de promedio.
¿sí? Y hay un porcentaje de 58% de los documentos citados. De colaboración internacional, pues 34,21%. Y así sucesivamente, en medio de esa cantidad, ya que ya dijimos que es el 0,39. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos vamos dando cuenta que es indudable que, pues, es desafortunado, llamémoslo así, el nivel de producción en historia y filosofía de la ciencia en nuestro continente. Estamos supremamente atrás y no somos, llamémoslo así, vanguardistas. Los autores señalan que la superación del subdesarrollo en América Latina y, y plantean el concepto de subdesarrollo basado en el concepto econométrico de desarrollo. Dice, resultará de la acción simultánea de diferentes políticas y estrategias. En todo caso, y cualesquiera sean los caminos elegidos, el acceso a una sociedad moderna supone necesariamente una acción decisiva en el campo de la investigación científica y tecnológica, mientras que la producción científica regional eh, mantuvo un crecimiento anual como vimos en la gráfica primera que les indiqué, especialmente después del año 2009. A nivel global, sin embargo, este crecimiento fue menos marcado, lo que denota el interés de la comunidad científica por este tipo de estudios. Eso también significa que no es que tampoco a nivel mundial haya una significación por este tipo de estudios de la filosofía la filosofía de la ciencia y su historia. Sigue siendo un tipo de estudio por su complejidad que no ostenta, llamémoslo así, eh, la familiaridad o popularidad que puedan tener otros temas. El volumen de los documentos producidos fue bajo, lo que sustenta el postulado que el autor Thomas sostiene que a pesar de que nuestras sociedades son tecnológicas, así como nuestras tecnologías son también sociales, de manera paradójica encontramos que las ciencias sociales se, ha, se han ocupado muy poco de la temática de la historia y de la filosofía de la ciencia. Y aquí los autores hacen un sesgo señalando que el problema es de las ciencias sociales, pero también uno puede ubicar que para discutirlo, y aquí pues ahorita le daré la palabra a Astrid para que lo discutamos, y es que el tema de la historia y la filosofía de la ciencia también es un problema de las humanidades. Entonces, no es un asunto solamente de las ciencias sociales, porque humanidades y ciencias sociales ahí se tocan. Vale decir también que a nivel internacional como regional y nacional, las producciones sobre la cuestión sociotécnica son relativamente escasas y también son fragmentarias y tampoco ocupan un espacio relevante en la formación curricular de los científicos e intelectuales. En ese sentido, se debe estimular las producciones académicas. Es una recomendación partiendo del precepto de que la renovación teórico, conceptual y normativa puede depender al menos parcialmente de la posibilidad de la realización de un escenario de democratización política y desarrollo económico y social de la región. Pero yo veo que esta reflexión y recomendación no es solamente por eso, es que el nivel de interés que tiene el campo de la historia y la filosofía de la ciencia está en función también de la la cantidad de necesidades de reflexión sobre la producción científica y tecnológica que se hace en la región. Y en la región, la inmensa mayoría de los países somos importadores de conocimientos ya producidos en otras zonas del mundo, prácticamente de Europa, Norteamérica, Australia, China y Japón. Entonces, dice también el estudio que más de la mitad de los documentos recibieron al menos una cita
con un promedio de 28 citas, como ya lo dije, por documento. Y ello contradice el planteamiento que los estudios sociales de la ciencia tienen escasa legitimidad dentro del campo de las ciencias sociales. Sus prácticas son aceptadas eh, como provenientes de investigadores serios y reconocidos. Esto, pues sí, no hay duda, pero sus trabajos son ignorados y casi nunca son citados por los colegas de otros campos de las ciencias sociales. Pero es que hay que entender que en un nivel de coloniaje intelectual como el que existe, de imperio intelectual que existe a nivel científico y tecnológico en el planeta, pues esto es natural que se dé porque siempre el faro y la mira son las producciones que se hacen en lengua inglesa, y que provienen de estas metrópolis de producción científica y tecnológica que ya hemos señalado. Vale decir que ahí, pues los autores indican que la ciencia y la técnica son dinámicos integrantes de la trama misma del desarrollo. Sigue la idea del desarrollo en el término del capitalismo. Son efecto, pero también son causa. Lo impulsan, pero también se realimentan de él. La importancia de la actividad de la ciencia y la tecnología en el caudal ocupacional de los estados se expresa en la proporción que representan los científicos y tecnólogos en el total de la población económicamente activa. La dinámica de la ciencia en los contextos de América Latina ha sido objeto de algunos estudios durante las últimas décadas, señalan los autores, y aún existen muchos aspectos que necesitan ser investigados. En este caso, el cómo se analiza este desarrollo precisamente eh, hace que esto sea uno de los pilares en función de obtener experiencias y retroalimentación. Y esto me hace recordar pues la producción que hice hace un tiempo, del cual hay aquí una tertulia, o no, más de una tertulia sobre el carácter de la emergencia de la tecnociencia en los últimos 33, 35 años, donde ya ciencia y tecnología se convierten en una fusión y que están en íntima relación con la capacidad productiva, económica, donde la apertura de los mercados de base tecnológica y base científica hace que haya toda una geoestrategia que mantenga el statu quo de los mayores productores de ciencia y tecnología, donde hay unas emergencias y desarrollos de las líneas de poder y de influencia de un bloque de países sobre otros y que se haga una repartija mundial en relación con eh, la producción científica y tecnológica, porque está en función de la dinámica del poder político, el poder militar y el poder de los mercados. Eh, yo dejo por acá esta discusión de los datos, de lo que se ha encontrado, y le voy a dar a Astrid la oportunidad de que dé sus comentarios y que siga exponiendo pues, la discusión de estos datos que hemos estado presentando. Tu micrófono está apagado. Ya, gracias. Bueno, pues precisamente a partir de todos los datos que nos has mostrado, que nos has ido, digamos, dirigiendo la reflexión, pues los autores están diciendo con ello que, pues sí, que hay una contribución tanto desde países, instituciones, grupos de investigación, también de autores, que pues este es uno de los objetivos que se planteó con el estudio al hacer la evaluación de la ciencia, su liderazgo científico, pues permite reconocer reconocer cómo han tratado con ello de buscar hacer trabajos genuinos con capacidad científica por país. Y la combinación de excelencia con liderazgo, pues se ha considerado como un indicador que va mostrando como una mejor denotación de la calidad de la región. Pero pues aquí estaría de por medio todo esto que nos estás haciendo reflexionar con respecto a qué es lo que se está entendiendo como calidad, en cuanto a que si la calidad se mide solo por factores o criterios de número, ¿no? Y pues de todas maneras es lo que a primera vista se puede encontrar cuando se está recopilando información.
La región posee pues un elevado liderazgo científico, entonces en este caso también hay que tener en cuenta, bueno, qué es lo que se está entendiendo aquí por el criterio de científico y para ello llegar a decir que es con esto un liderazgo, ¿no? En vista de que lo que vienes mencionando de cuánto de esos criterios más bien son criterios que se traen de Europa o que como tal simplemente se hace un traslado de información sin una producción necesariamente de autonomía de la región. Esto, según los autores, lo que representa es las capacidades genuinas en el dominio y ello unido a la presencia de revistas en bases de datos internacionales indica que las condiciones están creadas para alcanzar mayor repercusión y visibilidad en las investigaciones. Pues en la medida que se ve por cifras o por números, podríamos verlo en esa manera. Entonces, ahí hay elementos que ya en un momento dado vale la pena ir mirando. Dicen que este hallazgo que dan ellos contrasta con que solo el 0,92% de las publicaciones de excelencia en el que autores latinoamericanos eran el principal contribuidor. Así que indica que de una u otra manera sigue siendo una contribución muy básica, muy poca frente a lo que se está dando en otras partes del planeta. Los hallazgos encontrados sustentan el planteamiento que en la medida en que se avanza en un conocimiento más profundo sobre la ciencia y la tecnología en la región y se proponen estrategias de intervención, la dimensión crítica es allí un componente central y de ahí la importancia de fortalecer los canales de comunicación científica sustentados en la famosa frase de Kant, quien aseveraba que la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia pues es vacía y la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega. Lo que se ve en este conjunto de criterios sobre los cuales se guían estos investigadores es que podríamos verlos en unos términos muy estándar por el lado de la condición de la estadística que allí se muestra, pero precisamente como si esos criterios fueran en otro sentido más de la comprensión en un sistema más amplio, se vería también en el impacto de cómo se hace la producción, digamos, en la toma de decisiones, en la forma como el mismo proceso que van llevando los países sería muy distinto. Si la producción científica o por lo menos científica y tecnológica, como ellos aquí lo están viendo por separado, pues eso también tendría que ver un impacto o generar un impacto en, por ejemplo, la producción per cápita, en otros indicadores que tenemos en la región. Y no es así. Entonces, y elevaría de todas maneras la condición de vida de una parte de la sociedad o por lo menos lo pondría en unas condiciones algo diferenciadas a lo que se ha vivido, por lo menos teniendo en cuenta ese periodo de 1996 a 2016 y realmente no. Sí, porque la tecnociencia, o si la seguimos tomando de manera separada, tecnología y ciencia, pues eso lo que implicaría es en el impacto que está teniendo en los otros sectores de la economía. Si lo vemos como, pues, digamos, una visión integradora. Y ellos concluyen en su análisis que el análisis del dominio latinoamericano en la categoría Historia y Filosofía de la Ciencia se caracterizó por un crecimiento sostenido, sobresaliendo, pues, como ya decías, Brasil como el mayor productor. La región entonces ostenta elevados indicadores de liderazgo científico y citación, muestran su potencialidad en la función de recuperar la memoria histórica de los pueblos latinoamericanos en un nuevo contexto, el del reconocimiento de un patrimonio científico, parte integral de la cultura, economía, política y sociedad de nuestros pueblos, según los autores, siendo reflejo de las palabras de J.D. Bernal cuando afirmó: en la ciencia más que en ninguna otra institución es necesario reconocer el pasado para comprender el presente y dominar el futuro.
Entonces, pues como vienes pues aclarando también, eh, por un lado, pues está ese criterio de lo de cientificidad, de lo que es la excelencia en esos niveles, y entonces desde esa perspectiva, en lo que yo pues hago como mi reflexión, tendríamos que ver es un impacto en las formas de cómo se produce, cómo se generan esas formas o sistemas productivos en estos países que tendría que estar directamente relacionado, porque lo que se muestra en un artículo científico, pues es resultado de un trabajo de una comunidad, no son investigadores aislados, y además por la inversión económica que tanto instituciones como organizaciones de diferente índole pues hacen para que esta producción científica se plasme luego en los artículos. Digamos que los artículos son como un subproducto de todo el proceso, de todo este sistema productivo. Entonces sería uno, vería que en esos artículos hay un rasgo, una característica acá pequeña de todo este andamiaje. Es visto, o bueno, leyéndolo así en forma global a estos dos autores, pues es valioso sí el estar reconociendo que Claro. hay esfuerzos. Eso es importante porque de una u otra manera, pues el ejercicio se hace constantemente al interior, sobre todo, por ejemplo, de las instituciones de educación superior. Se ponen metas, se hacen cosas para sacar adelante esfuerzos. Sin embargo, pues se ve que esos esfuerzos siguen siendo muy leves, muy básicos. Y bueno, esa es como la realidad en el mundo de los hechos en los cuales vivimos, pero pues tampoco sería como para darnos como una voz de aliento de que vamos mejorando. No, tal vez estamos haciendo ejercicios de orden operativo, porque cada vez a los investigadores se les exige como parte de su trabajo el que muestren resultados en artículos, pero eso cómo está impactando el sistema productivo es lo que ahí veo que hay como un corte que no, como que no encaja. Claro, pero es un asunto de una relación eh, multívoca, no biunívoca, sino multívoca, porque es que al final de cuentas la producción en cualquier campo de la ciencia y de la tecnología, en cualquier campo de la tecnociencia, y la reflexión sobre la tecnociencia, entiéndase, reflexión sobre lo científico y sobre lo tecnológico, que podríamos llamarlo filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología, está en función también de la infraestructura y capacidad potencial de producción de conocimiento científico y tecnológico, que está vinculado a su vez con la capacidad de producción de bienes y servicios de base científica y tecnológica. Y eso muestra por qué ese 0.39% de la producción mundial en la franja de estos 20 años es una muestra de esa situación de marginalidad en la producción, porque no es en este continente donde está el núcleo fundamental de la producción mundial de bienes y servicios y pues la reflexión sobre la producción de conocimientos científicos y tecnológicos que ayuda a la producción de bienes y servicios, pues también es minoritaria. Pero entonces hay algo que nos puede ayudar a entender esto, y es que si recordamos históricamente, un pequeño círculo de naciones de Europa Occidental proporcionó el hogar original para lo que conocemos como la ciencia moderna y por supuesto para también la tecnología durante los siglos XVI y XVII. Países como Italia, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Alemania, Austria y los países escandinavos dieron una pauta en ese sentido. El área geográfica relativamente pequeña cubierta por estas naciones fue el escenario de lo que conocemos históricamente como la revolución científica, que estableció firmemente el punto de partida desde el punto de vista filosófico de la actividad experimental y de las instituciones sociales que ahora identificamos como ciencia y tecnología modernas y contemporáneas. Los historiadores de la ciencia a menudo han intentado explicar por qué la ciencia moderna surgió por primera vez dentro de los estrechos límites de la Europa occidental, pero pocos o ninguno de ellos han considerado la pregunta que se puede considerar pues
o calificar de central, que es cómo se difundió la ciencia moderna de Europa occidental y encontró su lugar en el resto del mundo. Entonces, aquí vale la pena para poder explicar todo lo que se ha encontrado en, en esta investigación que acabamos de presentar, que hay una respuesta que tiene cierta obviedad y es que hasta tiempos bastante recientes, cualquier región fuera de Europa occidental recibió la ciencia moderna a través del contacto directo con un país de la Europa occidental, a través de la conquista militar, de la colonización, de la influencia imperial, las relaciones comerciales y políticas, y aquí vuelve todo el fenómeno de la producción de bienes y servicios, así como de la actividad misionera en el campo de las ideologías y las religiones. Pues en ese sentido, las naciones de Europa occidental estaban en condiciones de transmitir su herencia científica a un mundo más amplio. Y por supuesto, aquí estamos hablando de la herencia también tecnológica, con el uso de dispositivos y aparatos para poder abordar las distintas circunstancias de las dificultades que el mundo natural pudiera estar presentando. Esta explicación simple podríamos decir que es esencialmente correcta, pero también podríamos decir que carece por completo de los detalles, porque en los detalles están las circunstancias que permiten caracterizar lo que hoy tenemos en la producción científica internacional y lo que sucede para el caso de la producción en historia y filosofía de la ciencia en el caso de América Latina con los datos que presentamos. Vale preguntarnos, bueno, ¿quiénes eran los portadores de la ciencia y la tecnología en Occidente? ¿Qué campos de la ciencia y la tecnología eh, los países de Europa Occidental trajeron con ellos a las distintas demás áreas del mundo? Y en este caso, particularmente en América Latina. ¿Qué cambios tuvieron lugar dentro de la ciencia occidental mientras se estaba transmitiendo ese coloniaje de esos países? ¿De qué manera se recrea plenamente una floreciente tradición tecnológica y científica dentro de las sociedades fuera de Europa Occidental? Entonces, en ese sentido, el incorporar estas preguntas en un marco significativo a través de un modelo diseñado para ayudarnos a comprender la difusión de la ciencia y la tecnología occidental permite entender que hay una historia detrás de cómo fue la relación de los países de Europa Occidental en su expansión colonizante, eh, donde todo el fenómeno, por un lado, de producción económica, la apertura de nuevos mercados, la influencia eh, de ejercicio de poder militar y político, pues es la que genera las circunstancias en las cuales tenemos datos como los que tenemos hoy en el campo de la historia y de la filosofía y de la ciencia. Quería señalar eso de tal manera que nos permite tener una mejor comprensión de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. No sé, les doy la palabra para que hagan sus propios comentarios al respecto. Buenas tardes, Armando. No sé si quieras en este momento intervenir o más adelante. No, qué pena. Ahorita me estoy desplazando. Voy Bueno, aquí saliendo. Más listo, listo. tardecito si alcanzo. ¿Listo? Ya Sí, hablamos, ya hablamos. muy bien. Pues en relación a las reflexiones que tú estás planteando, pues desde luego que la misma, digamos, disposición con la que se ha asumido desde esa parte es a ser más bien como receptora, no como el que hace, del que propone, porque, digamos, las condiciones no se dieron históricamente así, sino ha sido una conducta y un comportamiento de recibir y de adaptar lo que se trae de Europa hacia esta parte del continente. Eso por una parte, en la manera como yo lo estoy percibiendo. Y el otro, pues como esa, digamos, limitada posibilidad también que tiene la población o las personas en esta parte del mundo para acceder a esas nuevas, no solamente nuevas tecnologías, sino a formas de razonamiento o a estructuras que les ayuden a construir un pensamiento propio o local y es más a poder
consumirlo, asumirlo como que de allá lo traigo y de aquí lo apropio y cuando lo apropio más bien me adapto. Y con eso, o sea, no es para juzgar en bien y mal, sino que ha sido como la conducta con la cual nos hemos comportado para la producción de conocimiento científico, para, bueno, para todos los procesos de los cuales estamos hablando aquí, si lo vemos en cuanto a tecnociencia o en cuanto a ciencia y tecnología por separado, como lo vean los autores. Y eso también pues relacionado con cuando surgen esas ideas un poco del, ¿cómo se diría? Como de emancipadores, de los que quieren hacer algo diferente que sea más propio y local, pues también se encuentran choques culturales, ¿no? Porque hay los que son de una actitud de pensamiento que es volver a las raíces indígenas o volver a... Entonces hay toda una mezcla de cosas que no han sido como lo más efectivos o eficaces o como lo diría, como lo más favorable, ¿sí? Para no entrar a juzgar qué es lo mejor, qué es lo peor, sino qué es lo que ha resultado realmente como eficiente para que eso produzca en la generación de estas formas de ver y entender la ciencia y la tecnología. Claro, yo voy a relacionar eso que acabas de señalar junto con lo que expuse antes de tu intervención, de esta última intervención, que ese asunto de la difusión del conocimiento científico y tecnológico a lo largo del tiempo, en la época moderna, en el desarrollo del capitalismo, eh, está vinculado con una tesis que es del profesor Richard Munch, eh, que es, eh, hace parte de la Otto Friedrich Universität de Bamberg, en Bamberg, Alemania. Esa tesis eh, mm, dice o defiende que en el contexto de la expansión mundial de la nueva gerencia pública, existe una visible transformación de las universidades en empresas. Esto también sustentado por aportaciones que han hecho Clark, Maaßen y Weingart, las cuales compiten por empresas que compiten por los científicos. Y si lo vinculamos con todo esto de la industria editorial, sobre la cual se basa el artículo eh, de los dos investigadores que han hecho la indagación acerca del comportamiento productivo de historia y filosofía de la ciencia en América Latina, vamos a entender que esa competencia por los científicos también se extiende a la competencia por la captación de estudiantes y por supuesto la de competencia por las fuentes de financiación para la investigación. Esta tesis, pues, obviamente, pues alimenta el mecanismo del monopolio en la ciencia. Trabajos como los de McDonald y Cam, de Meyer y Schimank y de Bonitz han dicho algo semejante. Entonces aquí vamos viendo que hay estudios previos también que vinculan todos esos aspectos de la reflexión histórica con los datos experimentales dados por estudios empíricos. Y entonces vamos encontrando que existe una desigualdad en la influencia sobre la producción del conocimiento y esta diferencia pues cada vez es mayor. Veamos las cifras que señalábamos, que el 0.39% de la producción en historia y filosofía de la ciencia de América Latina contrasta con la producción mundial de conocimiento. Con lo que al mismo tiempo, pues hace difícil que haya una reestructuración o renovación de esta producción. Eh, básicamente, el modo de acción del mecanismo de ese monopolio del cual habla Monch eh, surge a partir de la instancia central de la sacralización del conocimiento científico y tecnológico. Las revistas académicas arbitradas y su evaluación por medio del factor de impacto, recordemos el que se señaló dentro de los indicadores, pues relaciona eh, esto con las desigualdades, oportunidades de acceso y la configuración de los puestos de publicación que son más codiciados
por las editoriales que producen o que publican la producción científica. Tú ibas a decir algo, perdóname. El índice H, ¿sí? A Sí, eso te sí, refieres. sí, correcto, tienes toda la razón. Aquí en ese sentido, entonces, países enteros y distintas universidades compiten por esas oportunidades y por la influencia sobre la evolución del conocimiento científico y tecnológico que está relacionado con ellos. Y aquí, pues, también se vincula todo el asunto de su edición y publicación. Eh, por todo esto, ganarse a los científicos que prometen más éxitos también se volvió un recurso decisivo para el posicionamiento en el campo académico cada vez más globalizado. Entonces, comparemos esto de la producción también con la capacidad de cooptación y captación de científicos e ingenieros en la producción de conocimiento científico y tecnológico. La, la disposición de capital material, entiéndase, dinero y su transformación en capital simbólico, entiéndase, prestigio, es lo que determina el éxito. Y esto vinculado con unos monopolios de la publicación científica que están relacionados con todo lo que hemos venido diciendo. La consecuencia de este desarrollo es que la lucha de las universidades por la acumulación cíclica de dinero y prestigio coloniza la competencia entre investigadores. Claro, y el profesor Munch aquí no involucra que no es solamente el asunto de las universidades, son de los centros de investigación que están ligados con corporaciones que producen bienes y servicios y que en alguna medida todo su trabajo de producción científica y tecnológica está vinculado con la generación de productos que después llegan a los mercados. En ese sentido, vemos que sí, hay una línea que tiene que ver con lo académico, pero hay otra línea que tiene que ver con la producción de bienes y servicios. Los investigadores compiten para que la comunidad científica reconozca sus aportes al bien colectivo del conocimiento científico y tecnológico. Las universidades compiten por investigadores para poder invertir sus rendimientos de investigación en el mejoramiento de su posición en esos rankings que aparece también de las universidades en la pelea por los puestos más altos de esos mismos rankings. De esta manera se anularán las fuerzas que se oponen al mecanismo del monopolio y tendrían un efecto en la comunidad científica vital. En ese sentido, es bien importante tener en cuenta estas ideas de Munch con relación a estos monopolios en el campo académico, pero no es, no es solamente eso. Estamos hablando también de, del caso de que hay una relación directa con lo que es la producción científica y que existe un monopolio en la producción científica. Y vale la pena pues mirar lo que hacen ciertas organizaciones que tratan de que lo que algunas editoriales gigantescas, principiando por Elsevier, Taylor y Francis y hay otras allí, tratan de hacer para contrarrestar ese monopolio. Recordemos que en el cuento de Antoine de Saint-Exupéry, el Principito, se encuentra el Principito con un hombre de negocios que acumula estrellas con el único propósito de poder comprar más estrellas. Y el Principito se pone perplejo. Él solamente posee una flor que riega todos los días, 3 volcanes que limpia cada semana. ¿Es de alguna utilidad para mis volcanes y es de alguna utilidad para mi flor que los poseo? Dice, pero no eres útil para las estrellas que posees. Entonces, bueno, pues aquí viene una primera reflexión acerca de la posesión. Entonces, podemos ver que hay muchos hombres de negocios que poseen conocimiento hoy. Consideremos a Elsevier, el editor académico más grande cuyo margen de beneficio es del 37%, lo cual contrasta fuertemente con el aumento de las tarifas, la ampliación de la deuda de préstamos estudiantiles y los salarios de nivel de pobreza para los profesores adjuntos
incluidos los profesores de América Latina. El CEBIE posee algunas de las bases de datos más grandes del material académico, como decíamos en el estudio anterior, que tienen licencia a precios tan escandalosamente altos que incluso la Universidad de Harvard, que es la universidad más rica del norte global, se ha quejado de que ya no puede pagarlos los accesos directos a el CEBIE. Robert Darnton, el director de la biblioteca de Harvard, ha dicho: nosotros los docentes hacemos la investigación, escribimos los documentos de los árbitros de otros investigadores, servimos en los comités editoriales, todo de manera gratuita, y luego recompramos los resultados de nuestro trabajo en precios escandalosos, porque lo que hace el CEBIE en revisión por pares es que a los propios científicos les pide que revisen los pares de la producción de otros científicos. Los científicos aprueban ciertos estudios y van a parar a las bases de datos de Elsevier, y después aquellos que incluso han sido pares revisores tienen que después pagar por esos artículos. Entonces aquí estamos viendo que dentro de todo ese problema que señalábamos de la producción científico filosófica y de historia de la filosofía de la ciencia en América Latina, también está atravesada por esto que se está señalando incluso para universidades del norte global. Para todo el trabajo pues, que es apoyado por el dinero público, que beneficia a editores académicos, particularmente la revisión por pares, que fundamenta su legitimidad, porque así ha sido la historia. Los artículos de revista tienen un precio tal que provienen el acceso a la ciencia a muchos académicos. ¿Y cómo será para el caso de los académicos de América Latina, de África y de ciertas zonas de Asia, donde los niveles de desarrollo económico productivo son mucho más bajos? Ahora bien, pensemos en todos los que no son académicos y en todo el mundo, y que esto se ha vuelto una muestra de privilegio. Miremoslo así. Hace unos años, el CEBIE presentó recientemente una demanda por una infracción de derechos de autor en Nueva York contra Science Hub y Library Genesis. Creo que Astrid conoce bien a qué nos referimos. Science Hub es C-Hub y Library Genesis es la librería Génesis. Y se les está reclamando por daños por millones de dólares. Esto ha sido un gran golpe, no solo para los administradores de los sitios web, sino también para miles de investigadores de todo el mundo, para quienes estos sitios son la única fuente viable de materiales académicos. Las redes sociales, las listas de correo y los canales de difusión se han llenado con mensajes de socorro, buscando desesperadamente artículos y publicaciones. Vale decir que incluso cuando el Tribunal del Distrito de Nueva York estaba dictando su mandato, llegaron noticias de que el consejo editorial de la muy estimada revista Lingua entregó su renuncia colectiva, citando como su razón la negativa de Elsevier a abrir el acceso y renunciar a las altas tarifas que hoy por hoy incluso son de $40 por artículo, que se cobran a los autores y a las instituciones académicas. Mientras estamos reflexionando sobre estas líneas, ha habido una petición que está dando vueltas exigiendo que otro editorial monopolística como Taylor y Francis no cierre el sitio Ashgate, una editorial de humanidades anteriormente independiente que adquirió a principios del año 2015. Se amenaza con seguir el camino de otras pequeñas editoriales que están publicando, aplastados por el creciente monopolio y concentración del mercado editorial. Claro, estas pequeñas editoriales publican a menor precio. Estas son solo algunas de las señales de que el sistema de publicación científica está roto y que hay un problema, y de que la inmensa mayoría de los científicos del mundo, sobre todo de los llamados países del tercer mundo o el norte o el sur global,
pues no tiene acceso. Y esto pues se relaciona con el artículo de la producción sobre historia y filosofía de la ciencia en América Latina. Entonces, eh, esto pues nos va mostrando las dificultades que hay eh, en la obtención de conocimientos por los monopolios que existen. Entonces, quería hacer esa reflexión junto con la de la difusión de la ciencia en Occidente desde hace 3, 4 siglos, que lleva a tener las circunstancias que hoy por hoy estamos teniendo en todo lo que es la publicación general de documentos de ciencia y de tecnología, y particularmente enfocado a este caso de la filosofía e historia de la ciencia. Eso quería indicar, quería señalar. Claro, y sumado todo eso también a que cada vez son menos las instituciones que patrocinan las investigaciones como tal. O sea, el investigador como persona, como individuo, es el que tiene que cada vez más asumir esos pagos, sí, para la publicación, y todo lo que implica las investigaciones como tal, cosa que, digamos, antes se podía hacer a través de centros de investigación o de las universidades públicas. Pero hoy en día, para que eso suceda, pues parte de lo que estaba diciendo el documento del que leímos primero, de cómo les corresponde después es asociarse un investigador de esta parte del mundo con uno de nivel internacional como para poder lograr alguna visibilidad de sus productos o sus trabajos. Sí, pero Porque son, vale la pena decir que de todas maneras a nivel internacional, gracias al trabajo de Alexandra Elbekian, la de Science Hub, que pues no vamos a decir aquí qué fue lo que hizo, pero gracias a ella podemos obtener artículos científicos de manera gratuita, que otras organizaciones pueden, básicamente están cobrando. Quienes hemos encontrado el C-Hub de Alexandra Elbekian, hemos conocido que cada vez más, de manera creciente, se están uniendo científicos de todos los países del mundo, incluso del primer mundo, para hacer todo un principio de acceso abierto. Y hay unas propuestas para hacer una conversión de acceso abierto de la producción científica y tecnológica, lo cual desbarataría el monopolio de las editoriales. Y en ese sentido yo creo que se haría más accesible el conocimiento y por supuesto rompería de alguna manera esa brecha tan distante que hay de conocimiento entre los países del primer mundo y los países del sur global, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, no por tener acceso a esos conocimientos ya hay una transformación en la capacidad productiva, económica, científica y tecnológica, pero sí es una primera apertura para tener acceso a conocimientos de primera línea de forma avanzada de lo que se está haciendo hoy por hoy, que es de alguna manera algo que se intenta hacer aquí en este canal. mmm, cuando yo entro, por ejemplo, a bases de datos donde hay artículos de filosofía de la ciencia que son bastante contemporáneos y que no son de fácil acceso, que es algo que he estado haciendo y pues tengo una entrada a Elsevier a través de la Universidad del Bosque y allí he estado buscando cosas, lo mismo en Field Papers, en la PSA, que es eh, Philosophy of Science Association, eh, también a través de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, eh, con el propósito de poder allegar conocimientos que son contemporáneos de la revisión filosófica y tecnocientífica que tenemos hoy por hoy. Por ejemplo, hay por ahí un artículo acerca de la situación actual de la biología molecular, eh, sobre si vale la pena seguir considerándola como tal, que implica una serie de problemas de orden filosófico-científico, que estaba mirando, esta tarde estaba mirando sobre esa posibilidad. Bien, ahí yo me detengo y
y te dejo la palabra y a ver si Armando dice algo. La verdad, yo no tendría más que decir al respecto, pero creo que ha sido una reflexión interesante la que hemos podido desarrollar. Sí, pues en síntesis es ver cómo también desde una perspectiva más global, cómo se está haciendo esa ubicación o esa producción del conocimiento científico a través de todos estos mecanismos o dispositivos que hoy se cuentan, como los artículos de las revistas, la divulgación del trabajo a través de libros y de las editoriales que corresponden al trabajo de los científicos y cómo se está ubicando geográficamente esas condiciones y cómo es que podemos entender cómo es que llega de manera, pues, de distintas maneras esta información y hacer estas reflexiones donde se une ciencia, tecnología, economía, sociedad, todo esto también hace que se pueda ver una relación en el sistema de la producción del conocimiento científico y no verlo solamente como que una cosa es el sistema económico y productivo de los demás bienes y servicios, sino que hoy por hoy uno de los bienes y servicios de los cuales estamos viendo que hay un impacto es en la producción de estos artículos y de las revistas, ¿no? Para muchas personas esto todavía no tiene nada que decir, pues lo percibo también por la información que uno recibe de las personas que administran las bibliotecas cuando hacen conferencias. Entonces uno, sí, o sea, no demerita lo que están presentando, sino que pues estas relaciones en red no son una reflexión constante. No sé, Armando, si todavía estás ahí. Bueno, debe ser que No, entonces, bueno, pues dejémoslo de esa manera, Astrid, y estaremos comunicándonos. Ah, bueno, creo que Aló. Armando. Y bueno, Ah, no, listo. no, no. Bueno, no, para darle las gracias, desafortunadamente hoy no pude estar tan al tanto que me acabo de bajar del avión. Pero Ah, bueno, encantado de escucharlos, muy valioso lo que acabas de decir, muy importante la información acerca de cómo precisamente conseguir a través de las bases de datos documentos que son muy importantes y que muy probablemente, gracias a Francisco, pues los estamos conociendo en este canal. Entonces, un abrazo un y estamos abrazo. hablando después. Gracias. Listo, Armando. Muy amable. Chao, gracias. bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí la grabación. Bien, listo. Hasta la próxima semana entonces con otra tertulia sobre temas de filosofía de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.